Hijo de inmigrantes italianos, Al Capone nació en Nueva York el 17 de enero de 1899 y con tan solo 14 años se inició en el crimen organizado de la mano del poderoso gángster Johnny Torrio. Convertido en su mentor, Torrio inició al joven en el mundo de las bandas callejeras y lo introdujo en la Five Points Gang, la banda más peligrosa de todos los tiempos, liderada por el boxeador de peso gallo Paul Kelly, cuyo nombre real era Paulo Baccarelli Antonini. Torrio era el modelo de conducta a seguir para Capone, un chico avispado y muy inteligente. Capone al poco tiempo se convirtió en uno de los muchachos de confianza de la organización. En 1920, Al Capone entró al servicio como camarero y guardaespaldas de un gángster con un retorcido sentido del humor llamado Frankie Valli, un calabrés cuyo nombre real era Francesco Ioeli. Este regentaba un bar de mala muerte en Coney Island, en el extremo sur de Brooklyn, llamado Club Harvard. Cierta noche, el gángster Frank Galusio se presentó en el local acompañado de dos mujeres, una de las cuales era su hermana. Para su desgracia, Capone se fijó en una de ellas, que resultó ser Lena, la hermana pequeña y ojito derecho de Galusio. Al ver a aquella hermosa mujer pasearse por el bar, Capone se dirigió a ella y sin pensarlo dos veces le soltó un piropo. Cuando lo oyó, Galusio montó en cólera y pidió al rechoncho pero fuerte guardaespaldas que le pidiera perdón, a lo que Capone contestó: «Tranquilízate, colega, que estoy bromeando». Llegados a ese punto, Frank Galusio no estaba para bromas y se lanzó contra Capone con todas sus fuerzas. Capone se defendió, pero sus puñetazos no impactaron en su contrincante. Fue entonces cuando Galusio se echó la mano al bolsillo y sacó una pequeña navaja con la que pretendía apuñalar en el cuello al insolente y maleducado Capone. Pero los efectos del alcohol y la furia estaban haciendo efecto en el mafioso, y sus cuchilladas impactaron en la cara de su oponente, que cayó al suelo en un charco de sangre. Tras recibir 30 puntos de sutura en el rostro, Capone fue obligado a pedir perdón a la hermana de Galusio y a no buscar venganza contra este. Las excusas que daría Capone en adelante acerca de sus cicatrices fueron diversas, como que se las hizo combatiendo durante la Primera Guerra Mundial o que fueron causadas por un barbero inútil. A partir de entonces usaría polvos de talco para ocultarlas y evitaría que le tomasen fotos desde su lado izquierdo. Sus amigos y enemigos empezarían a llamarle, eso sí, siempre a sus espaldas, Scarface. El 14 de febrero de 1929, justo el día de San Valentín, Al Capone protagonizó uno de los capítulos más sangrientos de la época con el fin de hacerse con el poder del AMPA en Chicago. 5 hombres, 4 de ellos disfrazados de policías, entraron en el garaje de la compañía SMC, la empresa tapadera del mafioso Bugs Moran, rival de Capone. Obligaron a 7 miembros de la banda a ponerse de frente en una pared y los ametrallaron hasta que vaciaron los cargadores. Capone en ese momento estaba en Florida. Nunca se descubrió la identidad de los pistoleros que perpetraron el terrible asesinato. A pesar de que la policía no pudo demostrarlo, nadie en el AMPA ni entre la opinión pública dudaba de que el cerebro tras la operación era Scarface. Más tarde, Capone creó el Sindicato del Crimen, en el que se afiliaron famosos tan importantes como Frank Nitti y Guido Fretes. El principio del fin del reinado de Capone sería un cambio en la legislación. La mayoría de jueces pensaban que el impago de los impuestos era lo que había hecho inmensamente ricos a los mafiosos que se dedicaban a la prostitución, al juego y a la venta ilegal de alcohol. En 1927, el Tribunal Supremo impuso un impuesto que obligaba a tributar por los ingresos que se obtenían ilícitamente. Hasta ese momento, no se había encontrado resquicio legal alguno para poner a Al Capone entre rejas. En 1928, Capone se trasladó con su familia a Miami para huir del gobierno
y de sus enemigos. En esa época, el famoso agente Elliot Ness y su equipo de intocables ya estaban tras los pasos del mafioso. Fue un investigador del Departamento del Tesoro llamado Frank G. Wilson quien descubrió los recibos que relacionaban a Capone con ingresos derivados del juego ilegal y de la evasión de impuestos. En 1931, Capone fue detenido y enviado a una prisión de Atlanta. Pero ante la imposibilidad de controlarle por parte de las autoridades, Capone seguía supervisando sus negocios desde la prisión. Decidieron finalmente trasladarlo a Alcatraz en 1934, convirtiéndose en uno de sus huéspedes más famosos. Con la revocación de la ley seca y su confinamiento en prisión, Capone fue relegado poco a poco de olvido. Liberado el 26 de noviembre de 1939 y tras pasar algunos años ingresados en el hospital de la prisión, Capone acabó arruinado y dependiendo económicamente de sus hermanos. Víctima de demencia senil a consecuencia de la sífilis contraída en su juventud, el gángster más famoso falleció a los 48 años en su propiedad de Miami Beach, Florida.